oración y cierre a cargo de la hermana Midulma Caicedo, quien les habla Cristina Isabel, y dirección en general a cargo de María Nelcy Torres. Sean todos bienvenidos en esta noche. Comenzamos dándole la palabra a María Nelcy con el saludo. Bien pueda, María Nelcy. Muchísimas gracias, Cristina, y quiero darle un caluroso abrazo y saludo de bienvenida al hermano Juan Danilo Rodríguez, quien muy amablemente aceptó nuevamente participar con nosotros, que de esa ocasión no quiero nombrar nada. De todas maneras, decirle, hermano, muchas gracias por estar atento a la divulgación de la doctrina espírita, a participar, a colaborar, a estar con todos los seres, toda la familia espírita a nivel universal. Bienvenido igualmente a todos los hermanos de los diferentes países que se han conectado. Nos grata mucho tenerlos a todos aquí con nosotros, y a los hermanos de Colombia, a la hermana Luz Marina, y igualmente a todos los de este bello país, el país de la belleza que es Colombia, y que está siempre pendiente para que cuando vengan se den cuenta que sí es un país muy hermoso para todos nosotros, igualmente para ustedes. Agradecer también a todo el grupo del Instituto Espírita Allan Kardec, que siempre están atentos a conectarse, a colaborar. Y bueno, el hermano Danilo, él pertenece a la Fundación Luz Fraterna de la ciudad de Nova Venecia, Brasil, y él es del Ecuador, pero residenciado en el Brasil. Así es, ¿no, hermano? En realidad es Fundación Luz Fraterna de la ciudad de Quito. Ah, es de Quito. Es de Quito. Bueno, es de Quito, bueno. Ahí vamos aclarando las dudas. Sí, está bien. Bueno, mil gracias, querido hermano, por estar con nosotros. Comentarles que vamos a estar este año de festejos acá en Pitalito Huila, celebrando el 29º Congreso Espírita Nacional FEDECOL y los 60 años del Instituto Espírita Allan Kardec. Para ello, entonces, yo los invito a que le demos 3 minuticos a Leira Giseli, que va a hacer una invitación. Ya se mira. Sí. Volví, le quito. Parece que la tecnología se está volviendo esquiva, entonces vamos a dejarlo para el final y puede continuar Cristina. Gracias, queridos hermanos, por su espera. Vale, muchísimas gracias, hermana María Nelson. Seguimos con el segundo punto, oración a cargo del hermano Alejandro Sánchez Chacón. Buenas noches para todos. Darle la cordial bienvenida a nuestro querido hermano Juan Danilo y agradecerle por estar hoy con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, Padre de amor infinito, por esta oportunidad maravillosa
que nos da de participar esta noche en esta aula virtual. Imploramos al mundo espiritual una asistencia especial para nuestro hermano Juan Danilo, que será el encargado de esta noche de ofrecernos ese conocimiento que él tiene. Padre amado, te pedimos para que tú lo irradies con energía de amor y mucha sabiduría. Imploramos también la asistencia para uno de nosotros, los asistentes a esta aula virtual, a nuestras familias. Imploramos también una asistencia por toda la humanidad, especialmente por las personas que se encuentran atravesando en este momento por situaciones difíciles, sean físicas o sean espirituales, que hasta ellos llegue esa asistencia, esa paz, esa tranquilidad y esa calma que necesitan. Padre amado, te imploramos también por la paz en nuestro planeta Tierra, para que no haya más guerras. Las decisiones equivocadas de los hombres en este plano Tierra, Padre amado. Te imploramos también por los niños, por los jóvenes que caen en los abismos de la drogadicción, para que ellos sean asistidos por los guías espirituales, para sanarse. Padre amado, te agradecemos por este momento tan especial, que así sea. Que así sea. Seguimos con el siguiente punto. Tercero, intervención a cargo del hermano Juan Danilo Rodríguez. Tema, perdón, terapia para el alma. Bien puede, hermano Juan Danilo. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Nelcy, y a todas las personas que hacen parte del Instituto Allan Kardec. Y vamos a hablar sobre el perdón. Jesús pronuncia las palabras como mandamiento principal. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando pronuncia estas palabras, comienza todo un movimiento interno en la conciencia de toda la humanidad. Existe el amor necesario hacia el prójimo. Pero este amor hacia el prójimo no puede ser desarrollado sino a través del entendimiento del amor propio. Ahora, es necesario comprender que cada uno de nosotros únicamente puede dar al otro de lo que tiene dentro de sí mismo, porque de la abundancia del corazón, sí, habla la boca. Entonces, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En dónde habita ese amor? ¿Cómo nosotros proyectamos ese amor al prójimo? ¿Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos? Y ese es el punto más importante dentro de todo este proceso, porque cuando hablamos del perdón, vamos a entender que hay algo, hay acontecimientos, hay situaciones que se dieron y que formaron un dolor, a veces muy profundo, que ha restado felicidad a la persona. Entonces, hay heridas por sanar, hay una alma por aliviar, hay sufrimiento psíquico y hay una pérdida de paz. Entonces, ¿cómo perdonar? ¿Cómo realizar todo este proceso? La primera cosa que nosotros deberemos comprender es que hay dos símbolos, dos imágenes allí. La primera, la persona y el hecho. ¿Qué es lo que nosotros podemos perdonar y qué es lo que nosotros no debemos perdonar? Y aquí hay un punto importante.
Nuestro deber es perdonar a la persona, no perdonar el hecho. La persona es la que puede evolucionar, la persona es la que puede reconciliarse, la persona es la que tiende a transformarse. La situación, el hecho, el acto que cometió, eso no puede modificarse. Ya generó una herida, ya es por sí mismo inmoral. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de perdón, nos estamos enfocando en la persona, mas no en el hecho. Podemos perdonar personas y no hechos. Porque lo que es incorrecto simplemente continúa siendo incorrecto. Pero la persona no necesariamente continúa siendo reprochable o incorrecta. La persona puede tener un proceso de madurez que le lleve al entendimiento y así modificar su conducta. Todos nosotros pasamos por ese pasaje de autoentendimiento y de autoconocimiento. Y el espiritismo nos lleva justamente a esto, a comprender nuestro autoconocimiento y entendernos para que a través de ese entendimiento nosotros podamos tener conciencia y discernimiento de las dos grandes fallas que detecta el espiritismo en la humanidad: orgullo y egoísmo. Cuando estos dos puntos que dominan el ego, porque el ego no tiene que ser destruido, tiene que ser reeducado, cuando el orgullo y el egoísmo toman cuenta, ¿sí?, se apropien del ego, entonces vemos cómo se maximiza aquellas reacciones innecesarias y que generan muchas veces rencor, tristeza, abatimiento en las demás personas. Entonces, vamos a ver que en este punto, tanto la persona agresora como aquella persona que receptó la agresión se presentan de una manera que los dos padecen de orgullo. ¿Cómo puede ser esto posible? Y alguna persona que ya pasó por algún agravio, o si es que nosotros nos vemos en alguna situación y recordamos, tenemos la tendencia de colocarnos como víctimas. Pero si observamos bien, muchas veces las motivaciones que nos llevan a vivir algún tipo de experiencia están también cargadas por orgullo y egoísmo. Y eso genera un gatillo importante en las otras personas y también en nosotros mismos. Es eso lo que nos lleva a sentir rencor. Aquel enojo, aquella rabia que podemos sentir y expresar, que se convierte en una verdadera enfermedad espiritual que nos intoxica y que nos impide vivir con plenitud. Entonces, ¿cómo saber si yo todavía no perdoné? Para entender si yo todavía no perdoné, necesito observar si yo tengo rencor, si todavía tengo rabia, si todavía estoy intoxicado con el mismo tema que se convierte en algo recurrente. Y es algo recurrente porque nosotros comenzamos a hablar de la misma situación una y otra vez, una y otra vez. Cuando aquel drama se convierte en un monólogo y se convierte en un tema de conversación recurrente, significa que nosotros estamos contaminados, estamos intoxicados. Todavía el rencor está allí. Todavía esa herida está profundamente abierta e infectada. Entonces, nuestros pensamientos recurrentes estarán direccionados a aquello que nos generó la herida. Nuestra tristeza hará una conexión profunda con todo aquello que nos rodea y nos llevará a vivir
constantemente en un pasado que ya no tiene cabida en un presente y en un futuro también. Cuando entendemos que el rencor se ha implantado en nuestra alma, nosotros deberemos comprender que esto es como un veneno autoadministrado que nos daña a diferentes niveles, a niveles psíquicos y a niveles energéticos, porque comenzamos a vibrar con eso. Nuestro emocional y nuestro físico comienza a afectarse y allí, naturalmente, decaemos absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida. Significa que nosotros estamos obrando con orgullo, un orgullo innecesario, porque perdonar es la verdadera fortaleza. Mantener el orgullo herido simplemente es una máscara que esconde incapacidad de soltar. Y cuando nosotros tenemos incapacidad de soltar, comenzamos a sabotear nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento intelectual, nuestro crecimiento como seres humanos. En definitiva, nosotros deberemos humanizarnos constantemente, prestar atención a nuestra propia humanidad. Jesús viene con un mensaje bastante claro. Cuando nos dice nuevamente, amar al prójimo como a ti mismo, nos lleva a la conciencia que todos nosotros necesitamos de amor. Y eso significa que todos nosotros necesitamos seguridad, protección, nutrición, cariño, y que toda esa base que la ciencia ya corroboraría y sobre todo la psicología con la pirámide de Maslow nos traería la identificación del verdadero confort, de la verdadera paz, que es tener el equilibrio. Cuando nosotros reconocemos que debemos amarnos para amar, también vamos comprendiendo de que nosotros somos una creación divina. Y al comprender que somos una creación divina, entonces las cosas comienzan a mudar. Ya no existe más orgullo, existe felicidad. Porque se puede reemplazar el orgullo por felicidad. Se puede reemplazar la felicidad por plenitud. Y la plenitud comienza a convertirse en serenidad y sabiduría. Y cuando nosotros vamos adquiriendo sabiduría, entonces comenzamos a actuar de una forma consciente frente a todos los desafíos de la vida. Por lo tanto, uno de los primeros pasos es ser consciente, estar consciente en el presente, estar consciente de que aquel agravio que se generó ya se quedó en el pasado. Ahora, en cuanto a la persona que generó aquel dolor, también deberá comprender que su acto que es moralmente incorrecto, generó una herida que no va a poder sanar, porque toda herida genera cicatriz. La cicatriz va a generar un recuerdo, y ese recuerdo va a mantenerse constante. Ahora, la cicatriz se queda como recuerdo, más que sea un recuerdo que no va a doler más. La persona que se configuró a sí mismo como opresor, como algoz, en un momento comprenderá que por sí mismo no es aquel acto inadecuado, que por sí mismo no es aquel que debe hacer el mal, sino que es aquella persona que también busca la paz interior y busca la plenitud. Y allí comienza todo un proceso también de disociación del mal. Todos nosotros hemos herido y hemos sido heridos. Muchas personas cargan las heridas de nuestros actos y nosotros cargamos también las heridas de los actos de ellos. Por eso,
es importante comenzar a estar conscientes que cualquier cosa, y como paso uno, que cualquier cosa que ocurrió en el pasado se mantiene en el pasado. Y hoy comenzamos a vivir una nueva etapa. Y cuando comenzamos a vivir plenamente el presente, comenzamos también a desarrollar el amor para con nosotros mismos. ¿Qué pasaría si yo no desarrollo el autoamor? Si yo no desarrollo autoamor, estoy apegado a todo aquello que me genera satisfacción. Y satisfacción no necesariamente es felicidad. La satisfacción nos lleva a un punto muerto. La satisfacción nos lleva a un lugar inamovible, en donde nosotros nos estacionamos y queremos mantener eso a cualquier forma. Entonces pensemos así, una persona ganó el puesto de trabajo de sus sueños, ser director de alguna cosa. Y esta persona ostenta un gran poder. Entonces se siente satisfecho por el poder. Cuando llega su momento, tal vez, de descansar, de jubilarse y dar oportunidad a otra persona, se quiere aferrar a ese poder y lucha. Y lucha de todas las maneras para que no le arrebaten aquello que le genera satisfacción. Eso mismo le genera angustia. Eso mismo le genera rechazo, ansiedad. Por lo tanto, sentir satisfacción no necesariamente es sentir felicidad. La felicidad también tiene la tendencia a ser pasajera, pero la plenitud es aquel trabajo interno en donde nosotros tenemos conexión consciente sobre el autoamor, es lo que nos genera una verdadera felicidad, una felicidad que nadie nos puede arrebatar. Entonces, cuando nosotros desarrollamos autoamor, nosotros desarrollamos gratitud. ¿Para con quién? Gratitud para con Dios. Dios, y este es un pensamiento que a mí me gusta muchísimo, Dios un día nos creó. No tenemos la capacidad de comprender en qué momento nosotros somos creados. Simplemente Dios tomó un momento y nos creó. Pensó en cada uno de nosotros, individualmente. Se tomó un momento y nos configuró. Tenemos nuestras características. Dios nos provee absolutamente de todo eso. Eso ya nos genera gran felicidad. Somos importantes. Somos relevantes dentro de ese contexto. Por lo tanto, cuando yo desarrollo autoamor en el sentido no de orgullo, sino en el sentido de que nosotros somos una creación divina dentro de un propósito divino, entonces entendemos que sí, tenemos un propósito en nuestra existencia y que ese propósito no está apartado de la existencia en conjunto. Mi propósito de vida está al servicio de la propia vida y de la humanidad. Y la vida de los demás está al servicio de mi vida y de la vida de la humanidad. Al entender eso, comenzamos a desarrollar gratitud y el rencor comienza a decaer. ¿Por qué? Porque comenzamos a estar conscientes de que todo acto que va contra de la propia moral, porque quien agrede, se agrede a sí mismo, es simplemente inconsciencia, es ignorancia. Entonces, el perdón es una terapia efectiva y una de las más efectivas que existe, porque nos lleva a comprender primero que existe una ley de reciprocidad sanadora, la ley de causa y efecto. Entonces, significa que la otra persona
como yo, vamos a estar debajo de esta ley en algún momento. Para uno, será retribuido de una forma benéfica aquellos actos, y para la otra persona va también a recibir la correspondencia de sus actos. Cuando comprendemos que aquella punición, aquel castigo no nos pertenece, entonces comenzamos a calmar nuestra alma. No somos nosotros los que estamos llamados a traer punición, mas sí estamos todos nosotros llamados a traer conciencia. Eso no significa que nosotros nos predispongamos a sufrir. Nada de eso. Significa que deberemos ser firmes en cuanto a nuestro temperamento y carácter, para que a través de esa firmeza aprendamos, como nos enseñaría el Maestro Jesús, a decir sí o no. Y a través de esa coherencia mental y moral, nosotros alcancemos también el entendimiento y con nuestro carácter comencemos también a estimular a los otros para también comportarse de esa misma manera. El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 10, nos dice: bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por lo tanto, la sanación comienza cuando ofrecemos a otros la misma compasión que anhelamos para nosotros. Al perdonar, abrimos el canal para ser perdonados y sanados por el plano superior. Ahora, eso significa que tener compasión no significa ser conniventes. Connivir, aceptar el mal de otros, no significa que nosotros estemos haciendo bien. La persona que es connivente con el mal, que acepta el mal y que participa de alguna manera, simplemente se convierte en cómplice de todo eso. Por lo tanto, hay que estar conscientes en todo momento, porque hace parte del orgullo y del egoísmo también eso. Vamos a tener la tendencia de aceptar errores, vamos a tener la tendencia de aceptar malos comportamientos de las personas que muchas veces amamos o de las personas que aceptamos y están en nuestro corazón en sentido de amistad, en sentido de cariño o de amor o de admiración. Entonces, la vigilancia dentro de este punto es tener compasión. Y tener compasión significaría denunciar aquel mal. No se malentienda la palabra denunciar. Significa ser conscientes de esto y anunciar para esa persona, orientar correctamente para esta persona lo que estaría equivocado, para que así evitar que se haga daño a sí mismo. Cuando nosotros hacemos esto con conciencia, discernimiento, con raciocinio, entonces nosotros nos vamos mejorando día con día y damos oportunidad también de mejorar a los otros. En la pregunta 886 del Libro de los Espíritus, nos dice así, más o menos: el ofensor no es un enemigo, sino un paciente espiritual. Es un alma en estado de ignorancia, de enfermedad moral. Y la terapia correcta nos invita a cambiar toda esta perspectiva del odio hacia el ofensor para la compasión por ese estado de inferioridad. Y cuando vamos comprendiendo eso, entonces comenzamos a liberarnos, ya no vivir con el dolor del agravio.
Pensemos así. Nosotros nos sentiríamos heridos, enojados si un niño de 4 años, por ejemplo, nos dice algunos improperios, algunas ofensas. No, nosotros comprendemos que es una infantilidad. Apenas tiene 4 años. No tiene la capacidad de raciocinio. ¿Cuántas veces niños y hasta adolescentes no dicen a sus propios padres, no? Les odio. Mas ese odio es así. Recuerdo estar dentro de mi consulta y hablar con una persona y muy preocupada me decía así, me contaba, mi hija me dijo que me odia. Digo, qué cosa terrible. Ahora, ¿usted piensa que le odia? Dice, sí, es una persona que odia mismo. Ah, digo, es todavía más terrible porque ella debe ser una persona muy mala. Su hija es una persona muy mala, entonces le preguntaba. Dice, no, es una buena persona, pero odia y solamente los malos, hay que ser muy malo para odiar, porque odiar significa querer terminar con la otra persona, destruir a la otra persona completamente. Entonces su hija le quiere destruir. Usted ve, ella ya ha destruido a otras personas, supongo, porque es una persona que odia. Me dice, no, nada de eso, ella es una persona bondadosa. Qué extraño, entonces las palabras no corresponden a lo que es en realidad. Entonces, muchas veces nuestra lengua viaja más rápido que la velocidad de la luz para hablar cosas que no tienen sentido. Y allí nosotros también generamos heridas profundas, íntimas. Por lo tanto, simplemente es un proceso de infantilidad psicológica, moral y espiritual que nosotros no deberemos llevar con tanta seriedad y con tanto orgullo. Por eso, abordar la ley de causa y efecto es muy importante, porque ese proceso de cura muchas veces se va a dar a largo plazo, porque va a ser un verdadero tratamiento. La vida mismo, la libertad de actuación, va a colocarle a esa persona en situaciones que le llevarán a reflexionar. Y este proceso es completamente pedagógico y práctico. Y es eso lo que nosotros debemos pensar. Porque este proceso pedagógico y práctico significará que la persona va a vivir esencialmente lo mismo en cuanto a la herida, al dolor y sufrimiento que le provocó al otro. No necesariamente la misma situación, pero sí el mismo dolor. Tampoco no significa que nosotros deberemos mentalizar y quedarnos felices porque va a suceder eso. No. Deberemos internamente, en nosotros mismos, comenzar a entender que tal vez ya pasamos por eso y por ese motivo nosotros tuvimos que vivir esto. Dios no es punitivo. Dios no genera un castigo. Son nuestros propios actos inconscientes los que nos generan situaciones difíciles en donde vamos a tener que sufrir. Por lo tanto, necesitamos la decisión consciente para sanar nuestra alma. La decisión consciente para dejar de sufrir. Y alguien puede preguntar, ¿y cómo dejo de sufrir por eso? Y dejamos de sufrir cuando dejamos el orgullo. Nuevamente, cuando comprendemos que
la otra persona no necesariamente necesita de nuestro perdón. Somos nosotros los que necesitamos perdonar para seguir adelante. Y cuando comprendemos que el perdón nos hace bien a nosotros y únicamente a nosotros, entonces comenzamos a darnos la oportunidad de vivir la vida. Allí dejamos el pasado atrás y al mismo tiempo dejamos de sabotear nuestro presente y nuestro futuro para darnos una oportunidad para ser felices. En cuanto estemos encadenados a situaciones anteriores, a situaciones dolorosas, no vamos a tener la oportunidad de evolucionar. Vamos a mantenernos allí estáticos, lúgubres. Entonces, el perdón total que nos habla el Evangelio según el Espiritismo, es eliminar ese resentimiento secreto que tenemos muchas veces para con nosotros mismos, porque invade nuestra mente y nos decimos, ¿por qué yo me permití vivir esa situación? ¿Por qué yo hice aquello? ¿Por qué me coloqué en aquella situación para vivir eso? Y cuando nosotros comenzamos a cuestionarnos de cuáles fueron las razones, más nos ahondamos y más nos confundimos. Y de aquella confusión se genera todavía más dolor. Allí, la estrategia es perdonarse. Comprender que sí, fue parte de nuestra actuación, fue parte de lo que nosotros mismos escogimos. Por lo tanto, perdonarnos a nosotros mismos es importante. Nos da la fuerza para renovar nuestra vida. Pero tenemos una técnica importantísima también para poder curar nuestra alma. Y esta técnica funciona, ¿sí? Presencialmente y a distancia. Esta técnica es la oración. La oración es una herramienta terapéutica muy poderosa. Una oración por repetición, no, para nada eso. Una oración en donde nosotros le vamos a contar el chisme completo a Dios. ¿Sí? Tenemos que acostumbrarnos a contarle el chisme completo. No rezar un Padre Nuestro, que sí, es bonito, pero nosotros debemos soltar nuestras palabras, nuestra alma y decir lo que realmente pensamos. Allí nuestros pensamientos reciben esas ondas magnéticas guiadas por los buenos espíritus para poder transformar nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento todavía mantenemos aquellos secretos para no vernos mal delante de Dios, cosa que es injustificable, todavía no vamos a estar orando, estaremos escondidos. Dios espera vernos. Dios no está detrás de un velo. Dios está observándonos todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a orar y le contamos, Dios, me encontré hoy con una persona y es muy antipática esta persona. No me cayó para nada bien y me insultó y me hizo esto, esto, esto y esto y esto. Entonces allí comenzamos a reflexionar, comenzamos a recibir ayuda de parte de la divinidad porque estamos siendo honestos. Es el momento en el cual nosotros podemos descargar nuestra alma para poder recibir ese influjo magnético de energía de parte del universo, de parte de Dios. Y cuando aquello acontece, entonces comenzamos a sentirnos en paz. El conflicto comienza a verse distante y nuestra alma comienza a presenciar más alivio. Este tratamiento profundo de la oración tiene que ser realizado constantemente, en altas dosis, por la mañana, al mediodía y en la noche.
Y hasta los más estudiosos recomiendan todo el tiempo, siendo consciente. En cuanto trabaja, da gracias a Dios. Y le cuenta a Dios, estoy trabajando con mucho cariño. Y vive, y existe. Porque si Dios nos hizo existir, la única alternativa de existencia es el entendimiento de que Dios nos ampara y que vivimos dentro de ese proceso divino que nos lleva a crecer. Por lo tanto, perdonar nos ayuda a un estado de bienestar y salud mental. La terapia del perdón, comenzando por nosotros mismos, nos ayuda a experimentar esto. Nos ayuda y nos proyecta a la liberación. Pedro le pregunta a Jesús, y todos nosotros conocemos esto, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Y es muy interesante la respuesta. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y por qué todo el tiempo? ¿Será porque nosotros constantemente vamos a ser agredidos? No, no es por eso. Es todo el tiempo porque nosotros vamos a estar con nuestros propios pensamientos. Debemos dejar de ver al otro para comenzar a observarnos a nosotros mismos. Debemos dejar de cargar nuestras expectativas en nosotros para comenzar a ser responsables con nosotros. Deberemos dejar nuestra felicidad de proyectarla a la otra persona para comenzar a ser felices por nuestros propios medios. Allí comenzamos a sentir paz. Porque no depende del otro que yo sea feliz. No depende del otro que yo esté en paz. No depende del otro que yo esté de buen humor, de mal humor. Depende solamente de mí. Es como si yo dijese en este ejemplo, una persona me viene y me cuenta, me gané la lotería, le pegué el premio mayor. Y yo pienso así, qué maravilla, sea muy feliz, le felicito. Qué alegría que sucedió eso. Sí, yo me pongo alegre. Soy solidario en ese sentido. Pero ¿quién va a estar más alegre? Va a estar más alegre que se ganó el premio de la lotería, naturalmente. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a observarnos con responsabilidad, también tenemos la posibilidad de perdonar. Perdonar es un acto de caridad. ¿Y cómo define el espiritismo la caridad? ¿Sí? Benevolencia, indulgencia y perdón. Indulgencia, ¿por qué? Indulgencia es una palabra interesante. La indulgencia significa que una persona no tiene por el momento la capacidad de comprender algo. Por eso soy indulgente, ¿sí? Porque la persona no tiene la capacidad de comprender. Y por eso deberemos hacer la caridad también para nosotros mismos, porque no tenemos muchas veces la capacidad de comprender algunas cosas. Entonces, eso es indulgencia. Si comprendemos que ninguno de nosotros tiene la capacidad de comprender absolutamente todo, ni que el ser humano ya es una obra acabada, sino que estamos en un proceso de crecimiento constante, entonces comenzamos a actuar con indulgencia, que hace parte de la caridad. Más, primero comienza con benevolencia. Y ser benevolente significa ser bondadoso. Quien es bondadoso no humilla. Y es algo que todos los seres humanos deberemos cuidarnos muchísimo. De no humillar al otro. Porque si nosotros humillamos de cualquier manera,
entonces no somos benevolentes, no somos buenos. Y si nosotros no somos buenos, significa que existe una carga moral que todavía no está siendo ajustada. Todavía no hemos comprendido nada. Quien humilla al otro no aprendió. Espírita que humilla al otro no es espírita. Es un buen lector de libros. Es una persona interesada en un tema. Es un curioso. Entonces, ¿cómo tratamos a los otros y cómo nos tratamos a nosotros mismos? Porque nosotros tenemos la tendencia de humillarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos decimos improperios a nuestra propia imagen, a nuestras propias capacidades? Cuando nosotros no nos aceptamos y no nos tratamos con cariño, entonces no somos benevolentes. Y si nosotros no nos tratamos con cariño a nosotros mismos, no vamos a poder tratar con cariño a los demás, porque no conocemos la benevolencia. Un día, aquí ya en Brasil, mi esposa tuvo que viajar para Ecuador por 3 meses, había alguna situación familiar que se tenía que resolver. Y me quedé 3 meses solos, entonces 3 meses son 3 meses. Y no me había dado cuenta que tenía dificultad de comer solo. Y, y no me había dado cuenta que no estaba acostumbrado a quedarme solo. Y vino un cuestionamiento para mí. Parece que yo no soy buena compañía para mí mismo. Y si yo no soy buena compañía para mí mismo, entonces, ¿cómo voy a ser buena compañía para los demás? No tengo una buena conversación mental conmigo mismo. Me sentía pésimo cuando iba a comer en un restaurante. ¿Sí? Cocinaba para mí mismo, no cocino muy bien. Pero cuando iba a comer en un restaurante, me sentía mal, me sentía inseguro, triste. Y pensé así, esto no está funcionando. Tengo que ser buena compañía primero para mí mismo. Tengo que ser un buen amigo de mí mismo. Allí comencé a montar una estrategia. Mi estrategia fue tratarme como visita. ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros huéspedes, a nuestras visitas? Les damos lo mejor, les tratamos con cariño, les tratamos con respeto, les preguntamos qué es lo que necesitan, les llevamos a los puntos más bonitos de la ciudad para que conozcan, para que estén felices. Tratamos de entregarles momentos agradables, conversaciones agradables. Entonces, mi estrategia fue esa, tratarme a mí mismo con la visita. Y me preguntaba por la mañana, ¿qué quieres hacer? Y así yo fui comenzando a tener una relación conmigo mismo, que eso es importante. Nosotros necesitamos mantener una relación con nosotros mismos. Allí comenzamos a ser responsables. Si nosotros somos buena compañía para con nosotros mismos, entonces comenzamos a ser personas bondadosas porque empezamos a ver la dificultad que tiene la otra persona. Allí comienza la compasión también. Y allí empezamos justamente a comprender el perdón. Sin estar esclarecidos en esto, sin ser bondadosos con nosotros mismos, sin que nosotros no seamos indulgentes
y pretendamos que conocemos todo y cerramos nuestra mente, entonces no hay posibilidad de perdonarnos y no hay la posibilidad de perdonar. Pedro, apóstol de Jesús, tuvo que pasar por eso, y no solamente Pedro, Pablo, apóstol posterior de Jesús, también tuvo que pasar por eso, pero los dos lo vivieron de una manera diferente. Pedro negó a Jesús por 3 veces y él pasó por un estado de agonía y de angustia bastante alto. Se sentía culpable. Y aquella culpabilidad no le permitía sentirse bien. Jesús no tenía ningún tipo de expectativa frente al comportamiento de Pedro. Comprendía que había infantilidad en él. Y todo eso se restauraría con el tiempo. Y en cuanto Pedro va desarrollándose también en su propia existencia, en su propia madurez espiritual, nosotros vemos a Pablo, por ejemplo, y Pablo haría, entre comillas, peores cosas que Pedro. Mataría a algunos de los apóstoles, perseguiría a los cristianos, y sería tan firme y cruel, de acuerdo a sus creencias, que es una persona casi imbatible. Jesús lo toma. Y Pablo, al contrario de Pedro, comienza a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Pablo no se queda en la culpa. Comienza a accionar, comienza a trabajar, comienza a realizar. Nosotros deberíamos tomar ese ejemplo, el ejemplo de Pablo, y ser lo suficientemente fuertes para comprender que si alguna vez fuimos ignorantes, hoy podemos ser personas totalmente centradas. Que si antes desconocíamos, hoy conocemos. Deberemos dejar esa falsa debilidad. Y un amigo aquí, presidente de la Federación Espírita de Salvador Bahía, decía, sí, la carne no es débil, la carne es fuerte, por eso hacemos lo que hacemos. Y aquella frase es muy interesante, porque no existe debilidad en nosotros. Existe inconsciencia. Entonces, en cuanto más conscientes estemos, en cuanto más coherentes seamos en nuestra vida, mayor capacidad tendremos para perdonarnos y para perdonar. Si nos perdonamos, Dios automáticamente nos perdona, porque entiende nuestra fragilidad. Y en cuanto más nos amamos, vamos a perdonar los actos del agresor. ¿Por qué? Porque es una persona que un día se va a reparar. Queridas amigas y amigos, esas son las reflexiones de esta noche. Espero que sean de utilidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermano. Seguimos con el siguiente punto, participación de los asistentes. ¿Algún hermano que tenga alguna duda, algún comentario con respecto a la exposición? Hermano Marco Torres, bien pueda. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señora, sí se le escucha perfectamente.
yo lo que escuchaba de las indulgencias es que uno, cuando uno se trata mal, dice uno, uy, parezco una bruta, o quién me manda por haber hecho esto. Se dice uno palabras muchas veces contra uno mismo. Eso es la forma de la indulgencia, de tratarse uno mal, cuando uno muchas veces comete uno mismo errores y uno dice, yo por qué le colaboré a tal persona si me hizo quedar tan mal, eso me pasa y uno dice una palabra, dice, eso pasa por bestia o por bruta o por qué sé yo. Eso es la forma como uno ya no debe tratarse, ¿cierto? Sino uno debe más Exactamente. bien como eh, valorarse o qué sé yo. Ahí cómo sería. Hay que Gracias. tratarse con bondad. Hay que tratarse con bondad. No puede insultarse a sí mismo. No debe insultarse a sí mismo porque ahí usted está negando que es una creación divina. Entonces, algo que es sagrado, algo que es puro, algo que es creado por Dios, no lo va a tratar así, ¿cierto? Entonces, hay que tratarse con bondad, ¿sí? Otro hermano, ¿quién más desea? Hermana Gloria, bien pueda. Muy buenas noches. Buenas noches. Agradecerle al hermano Juan Danilo por su charla muy bonita. Agradezco mucho. Y Gracias. totalmente de acuerdo, cuando uno perdona a las demás personas, uno no le está haciendo un favor a ellas. Realmente nos lo estamos haciendo nosotros mismos para poder encontrar nuestra propia paz, nuestra propia identidad y podernos tratar con bondad, como dices. Muchas gracias. Muchas Agradezco su gracias. charla. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, hermana Gloria. ¿Algún otro hermano? Hermana Consuelo, bien pueda. Y muy buenas noches. Para darle las gracias a este querido hermano Juan Danilo. Muchísimas gracias. Hay algo muy importante también que nos aclara, que dice que el perdón nos libera. El perdón, aquella persona que verdaderamente ande con ese odio y ese rencor en su corazón, eh, envenena, envenena la sangre, envenena. Entonces, al nosotros perdonar, nos estamos liberando, ¿sí? Y el amor es el perdón, y el ser humano es por donde debemos de iniciar, perdonando o pidiendo el perdón. Entonces, muchísimas gracias, querido hermano, que Dios me lo bendiga Muchas y muy bien, gracias. gracias. Muchas gracias, hermana. Aurora Espírita, bien pueda. Buenas noches. Gracias, gracias a usted. Muy amable. Hermano Edgardo, me pareció que levantó la mano. Queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Gracias, Juan Danilo. Usted. Hay un proceso, además de tangible, intangible. El tangible es que
es diferente el conjunto de hormonas que circulan en nuestra sangre en cierto momento. Por ejemplo, cuando estamos dormidos o son diferentes de cuando estamos despiertos. De igual modo, cuando perdonamos, nos perdonamos y perdonamos lo que libera, las endorfinas que libera el cerebro, nos llevan a un momento de sosiego, de confianza, de misericordia, de paz espiritual. Mucho más el cambio intangible, que es lo que nos permite rodearnos de espíritus buenos, espíritus benefactores. Entonces es maravilloso perdonar todo y a todos. El beneficio es múltiple. Queridos hermanos y hermanas, gracias, Juan Danilo. Bendiciones, buenas noches. Muchas gracias. Hermana Marianel, si bien pueda. Bueno, sí, yo quería comentarles de que cuando uno toma esa decisión de perdonar, comienza por perdonarse a sí mismo. Y luego con esa capacidad que ha tenido de perdonarse, entonces afronta uno ese reto de llegar a la otra persona